Bienvenidos al segundo conversatorio, lecciones aprendidas y acciones a implementar en la educación superior. Favor de mantener su celular en vibrador. Agradecemos su atención. Ha dirigido y participado en diversos proyectos educativos nacionales, en educación superior, la formación del Sistema Nacional de Educación a Distancia y la Asociación Nacional de Universidades y en la coordinación sectorial del desarrollo académico en educación media superior. Es licenciado en Derecho por la Universidad Abierta y a Distancia de México, licenciado en Pedagogía por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Durango, maestro en Educación por la Escuela Normal Superior de Michoacán y grado de maestro en Docencia por la Universidad Internacional de América y maestro en Derecho Familiar por el Centro Magno Americano de Estudios Superiores. Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Internacional de América, doctor en Investigación por la UNICEPES, doctor en Políticas Públicas y Gobernanza por la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, rector de la UNIVIN, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su línea de investigación es la historia y filosofía de la ciencia. Un aplauso, por favor, para el doctor David Mendoza Armas, rector de la UNIVIN. Se ha desempeñado como titular de la Delegación Regional del Estado de México del Instituto Mexicano del Seguro Social, secretario de Salud del Estado de México, director general del Instituto de Salud y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, director del Hospital de Ginecología y Obstetricia del DIF. Actualmente es rector de la Universidad de la Salud, donde su experiencia y conocimientos le permiten ser cirujano egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México y especialista en ginecología y obstetricia. Es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía, además ha sido nombrado como ginecólogo y obstetricia de Toluca. Asimismo, forma parte del Comité de Ginecólogos y Obstetricias y es autor de diversas publicaciones del campo de la investigación médica y ginecología. Un aplauso, por favor, para el doctor Enrique Gómez Bravo Topete. Licenciatura en Educación Física, licenciatura en Educación Médica en el área de Español, maestría en Educación en el área de Docencia e Investigación, maestría en Ciencias del Deporte y el Ejercicio, doctorado en Ciencias de la Educación en el área de Docencia e Investigación, postdoctorado en Modelo de Gestión Educativa, doctorando en Ciencias del Deporte y el Ejercicio, conferencista, tallerista en congresos nacionales e internacionales, creador de la estrategia Circuitos Motrices en los patios escolares para combatir la obesidad en la educación primaria y secundaria. 2 veces maestro distinguido nacional y estatal. Escritor de artículos sobre combate a obesidad y sedentarismo. Un aplauso, por favor, para el doctor Julio Antonio López Ortega. Modera el conversatorio el arquitecto por la Universidad Michoacana, obtuvo el grado de maestro en urbanismo con mención honorífica en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es maestro en Ciencias Sociales como especialidad en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexiquense y doctor en Estudios Urbanos y Ambientales por el Colegio de México. Un aplauso, por favor, para el doctor Rafael de Jesús Guacús Elías. Adelante, doctor. La UNIVIN, muchísimas gracias. Agradezco también a UNICEPES, agradezco a UNISAN, a todos los rectores que hoy nos acompañan. Quisiera iniciar con una cita de 1856, me parece, de Charles Dickens, en su libro Historia de 2 ciudades, que en el primer capítulo señala lo siguiente, y me parece muy interesante porque es una cita cuando él establece la época en la que está hablando, muy ad hoc a lo que estamos viviendo. Y cito textual, dice Dickens: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Era el siglo de la razón, pero también era el siglo
de la locura. Era la edad de la fe, era la edad de la incredulidad. Era la época de la luz, pero también era la época de las tinieblas. Era la primavera de la esperanza, pero era el invierno de la desesperación. Lo teníamos todo, pero no teníamos nada. Era el invierno, íbamos directo al cielo, íbamos al infierno. Era, en una palabra, un siglo tan diferente al nuestro que, en opinión de distintas autoridades muy respetables, solo se puede hablar de él en superlativo, tanto para el bien como para el mal. Y me llamó la atención esta cita, sí, fin de cita, me llamó la atención porque pareciera que con el COVID-19 estamos o estuvimos en esa desesperación, en esta época de la razón a ultranza, pero también en términos de la desigualdad y de los retos que están por venir y de lo que aprendimos o no aprendimos de esta pandemia, que además déjenme decirles, es una pandemia que es producto del modelo hegemónico en el que vivimos y que no podemos soslayar. El ataque frontal sobre la naturaleza, del cual surge un nuevo virus y el cual golpea con toda su fuerza a la humanidad. Estamos en un punto de inflexión, estamos en una cúspide en donde podemos vislumbrar un futuro poco alentador o podríamos garantizar un futuro en donde podríamos superar todas las adversidades si hacemos caso a lo que los científicos en el mundo están diciendo respecto a detener el avance del cambio climático. Entonces ese es el punto de inflexión en el que nos encontramos, estamos en un punto de quiebre, muy importante la participación de lo que se pueda hacer desde la universidad y preguntar si hemos aprendido o no la lección a nuestros rectores que hoy nos acompañan como participantes. Y le doy la palabra en el orden que fue establecido en la presentación al doctor David Mendoza Armas para que plantee su posicionamiento hasta por un tiempo de 8 minutos, si les parece, para poder dar paso a que el público pueda tener también interacción con nosotros. Adelante, doctor David Mendoza, tiene usted la palabra. Bueno, ok. Bien, pues muchas gracias primero por la invitación, por compartir el espacio académico con el doctor Enrique, mi compañero aquí, mi doctor de Educación Física, un gusto. Y bueno, cuando me mandaron el contenido, el nombre del tema relacionado a lecciones aprendidas, realmente yo creo que no aprendimos gran cosa en el ámbito de la educación superior, porque seguimos haciendo las cosas. Es decir, exactamente el día de hoy se reinicia un ciclo escolar, por lo menos en México, y estamos haciendo lo mismo, es decir, los chicos siguen yendo a la escuela, 4 paredes, una persona que versa de manera estructurada y versa contenidos que poco son interesantes para nuestros estudiantes. Y entonces se vuelve un modelo de alineación y de alienación para el sujeto. Entonces, creo que las lecciones debimos de haberlas aprendido, pero estoy hablando de un modelo de educación tal vez básica. Que es el área donde más nos movemos, que es educación superior, puedo comentar que en efecto la educación superior pues es una gran réplica de lo que se hace en educación básica. Se supone que los conceptos, las actitudes, las aptitudes se van mejorando con todos y cada uno de los sujetos que estamos configurados. Pero el gran problema que tenemos desde mi punto de vista, yo insisto, no aprendimos la lección. Seguimos, insisto, reproduciendo un modelo, decía Pierre Bourdieu, ¿no? Seguimos reproduciendo un modelo que no nos lleva más que a hacer de manera endogámica el mismo escenario. Yo soy formado con un esquema y en ese esquema, cuando me vuelvo formador, tengo que volver a formar a los mismos sujetos. Entonces, un rompimiento, a lo que Thomas Kuhn decía, ¿no? No hay un paradigma que tenga su corte, o que hablaba Karel Kosik sobre la dialéctica de lo concreto. Nos volvemos sujetos, insisto, más
repetitivos, más perceptibles a llevar a la educación superior a un escenario de reproducción, de una simple reproducción. Y en concreto, yo lo que preparé de manera muy concreta es que el mercado laboral ya no nos está pidiendo el mismo tipo de sujeto, nos está solicitando la configuración de un sujeto diferente. Tal es el caso, y perdón que haga alusión, la Universidad de la Salud, no de la cual yo represento, solamente somos 3 en el país. Es decir, deberíamos de tener, me refiero desde lo público, deberíamos de tener un esquema diferente. Ahora que pasó la pandemia, muchas escuelas se trasladaron a un modelo disque virtual, pero algunos no saben que trabajan modelos híbridos, modelos a distancia, modelos virtuales, no saben ni lo que es un ambiente, ni lo que es un entorno virtual de aprendizaje, o si son virtuales siguen trabajando como una escuela tradicional, es decir, trabajan Word, Excel, PowerPoint, ensayos, tareas, mapas conceptuales, mapas mentales. Pues eso lo trabaja la educación tradicional. Por lo menos nosotros sí aprendimos la lección, por lo menos en la universidad virtual, la Univim, sí aprendimos la lección y estamos desarrollando apps, son herramientas digitales muy diferentes. Flipgrid, en este caso, Mentimeter, por mencionarles, estamos trabajando Canvas, estamos trabajando lo que es Pick2Chart, por mencionar algunas herramientas diferentes que hacen que el sujeto explote su creatividad, la manifieste y la logre potencializar. Entonces, la educación que en este caso tenemos los sujetos a cargo de las instituciones de educación superior, es que necesitamos no solamente una simple actualización de contenidos, necesitamos también pensar que estamos frente a sujetos del siglo XXI y tenemos prácticas del siglo XIX, pero con maestros del siglo XX. Y ese es algo que no lo dice un servidor, es un pensamiento realmente que en los ámbitos pedagógicos o andragógicos que nos tocan a nosotros, porque muchas veces se dice, es que la pedagogía de la educación superior, pues si vamos al origen etimológico de la palabra, paidos son niños, entonces no podemos hablar de pedagogía como tal en una educación superior, tendremos que hablar de procesos andragógicos, de adultos. Entonces, donde yo quiero aterrizar mi idea es en lo siguiente, es implementar nuevas ideas en la educación superior, pero es bien fácil lanzar al aire nuevas ideas. Y partiendo de las 3 funciones sustantivas de la vida universitaria, es decir, la docencia, lo que es la difusión de la cultura y sobre todo la investigación. Y para esto yo propongo en este espacio 5 grandes líneas. La primera es la adaptación. Ya no se tienen que lanzar por lanzarse los mismos programas educativos. Estamos reproduciendo en exceso licenciados en Derecho, licenciados en Administración, es decir, siempre son las mismas profesiones y tenemos mucho desempleo y mucho subempleo. Eso nos ocasiona un gran problema en la sociedad. Ahora bien, lo que necesitamos es revisar son las competencias específicas, no las competencias generales. Porque si revisamos mucho más a detalle las competencias específicas que están en un documento que se llama Competencias Específicas para la Educación Superior, el último ejemplar salió en el 2017. Y en ese documento se congregan lo que es Secretaría de Educación Pública, Secretaría del Trabajo, se congrega también la SEDECO, por mencionar algunas, y en este caso configuran el perfil que deben de tener los sujetos. Luego entonces, debemos de pensar como educación superior que tenemos una movilidad constante. Esa movilidad constante nos hace pensar en un cambio, pero las instituciones siempre van atrás del estudiante. Tenemos que pensar que estamos forjando las instituciones de educación superior carreras o sujetos que van a configurar un mundo laboral del cual ni siquiera tenemos idea. Si revisamos el libro o echamos un clavado al libro de Andrés Oppenheimer, dice que de Andrés Oppenheimer, que habla sobre crear o morir, no sé si han tenido por ahí la curiosidad, pero realmente, y revisamos un poco también la teoría del recién fallecido
se me fue el nombre, perdón, es un inglés, ahorita recuerdo el nombre, pero dice que las escuelas matan la creatividad, Ken Robinson. Y precisamente, en realidad las escuelas estamos matando la creatividad, desde educación básica y en educación superior los aniquilamos al 100%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues valorar los estudios de factibilidad que hacemos, configurar profesionistas que tengan un escenario adecuado a la demanda laboral y, por supuesto, fomentar las habilidades suaves y específicas que demanda cada profesión. La segunda postura de las 5 que planteaba es crear profesionistas con microcredenciales. ¿A qué se refieren las microcredenciales? Que nosotros no solamente tenemos que crearles trayectos formativos en las instituciones de educación superior. Durante mucho tiempo han surgido los MOOCs, que son los cursos masivos, los cursos individuales configurados para una sola persona, o están los POCs, que también son los personales, que tienen su diferencia cada uno de ellos, pero no es tema de este momento. Un tercer eje sería el autodidactismo. Vean ustedes, si nosotros revisamos a Bill Gates, la trayectoria y de Mark Zuckerberg, vamos a encontrarnos que no tienen estudios universitarios. Y es algo que son empresarios destacados, millonarios, y nosotros probablemente tenemos muchas credenciales, muchos títulos colgados, y no tenemos el éxito de estos empresarios. Eso es lo que necesitamos reflexionar. Por eso tenemos sociedades aletargadas y pensadas de otro tipo, porque no olvidemos con lo que inicié, que las escuelas matan la creatividad. Entonces, me voy apresurando. ¿Muy bien de tiempo? Ok, perfecto. Luego, entonces, estas figuras emblemáticas como Gates y Zuckerberg, no es necesario que tengan una educación de tipo superior. No es el único camino al éxito, pero tampoco es el infalible. Y por lo tanto, necesitamos universidades que tengan la oportunidad de reflexionar sobre lo que hacen. Es decir, sobre los contenidos, sobre cómo aprenden. De hecho, hay una universidad en esta. Ya no existen los salones. Existen salas lounge donde compartimos y convivimos todos contra todos. Esto lo que hace es tener un escenario más de convivencia, donde aprendemos de los de al costado, de los de atrás, de los del frente, de los de arriba. De hecho, ese término de feedback, no sé si lo recuerdan los que nos dedicamos mucho a la docencia, pues el feedback es lo de atrás y entonces lo del costado y lo del frente, lo de arriba, lo de abajo, se queda olvidado. Son reflexiones al final de cuentas. Por eso las universidades tenemos que adaptarnos a los contenidos y esos contenidos nos construyen en el escenario del conocimiento. Entonces, valorar un poco los POC, los SOC, los MOOC, como una forma de autoformarse los sujetos. De hecho, en la pandemia un servidor terminó una licenciatura, terminó una maestría y le aventajó a medio doctorado en la pandemia. ¿A qué me refiero con esto? Digo, no me siento icónico, pero son cosas que necesitamos reconfigurar nuestra propia acción. Y entonces muchos se tiraron a la hamaca, a lamerse las heridas. Y bueno, el cuarto punto de los 5 que planteaba, docentes capacitados. Realmente los docentes necesitamos también cambiar nuestro escenario, porque los docentes somos reproductores de un modelo y de un sistema. ¿Qué es lo que necesitamos hacer los docentes? Bueno, primero, que nos pongan profesores asociados para que aprendamos o aprendan de ellos. Ese es un esquema que en Europa está muy vigente. En Uruguay, en Chile lo están haciendo, pero en México no los ponemos. Es más, al contrario, decimos es una carga extra. Que vivan la experiencia. En muchos modelos de universidades no nos contratan si no tenemos experiencia. ¿Cómo enseñar investigación? Ese es un problema que estamos viviendo en la UNIVIM. Tenemos profesores que dan investigación y jamás han hecho una sola investigación. Y la única investigación que hicieron fue el día que se graduaron o lo que hicieron de ese esquema. Realmente eso es un proceso endogámico deficiente de las instituciones de educación superior. Me faltó uno, pero ahorita entro. Muchísimas gracias. Habrá tiempo. Regresamos nuevamente. Cedo entonces la palabra al doctor Enrique Gómez Bravo, también para que haga lo propio. Adelante, doctor. Me da mucho gusto saludarlos. Quiero agradecer la invitación que me formulara el rector Vincetes.
maestro Albuquerque. Muchas gracias. También compartir el escenario con mis compañeros de panelistas también. A ver, lo tengo que modular. Ahí está. Bueno, entonces muchas gracias de verdad. Y voy a tratar de hacer con ustedes algunas reflexiones, porque ya los números que ya nos presentaron, los planteamientos que ya se llevaron a cabo, pues realmente nos han estado ayudando mucho. Entonces, vamos a empezar por algo muy sencillo. Debemos partir y estar claros que la pandemia no se ha acabado, que seguimos en ella y que estamos esperando, dependiendo del comportamiento que tengamos, que se vuelva a presentar una ola más. Y esta ya está perfectamente diagnosticada, es una ola de agresión psicológica que estamos viviendo, lo cual ha llevado a que el tipo de atención mental que requieren tanto los estudiantes como las familias, cualquier ser vivo, se esté incrementando constantemente. No sabemos, muchos de nosotros, cómo canalizar todo este proceso que estuvimos atravesando. No sabemos realmente cómo conducir a los niños que estuvieron tanto tiempo encerrados. No hemos visto las consecuencias formales todavía. Apenas las vamos a empezar a ver. Apenas las vamos a empezar a vivir. La consecuencia económica va a ser fenomenal, Apenas la estamos empezando a ver también. Porque ya vieron lo que resultó. ¿Qué resultó en los hospitales del sector salud? Los destinos no se distribuyeron adecuadamente porque además nadie estaba preparado para esto, Nadie en el mundo estábamos preparados para esto. Sin embargo, los hospitales, al actuar de una manera reactiva, no proactiva, trajo como consecuencia que se dispendiara mucho dinero. No se llevaron a cabo concursos, se tuvo que hacer compras directas con la finalidad de poder salvar la vida de muchos pacientes que estuvieron internados. Y esa es la otra. ¿Cuántos niños, alumnos, jóvenes traen una consecuencia muy seria porque algunos de ellos perdieron a su padre o a la madre o a los dos? Entonces, el daño social que esto está dejándonos también es muy, muy, muy impactante. El ser humano demostró una gran fortaleza porque nos adaptamos a muchas cosas y más o menos podemos salir adelante. Pero algo que debemos tener también muy, muy presente es que la forma en que se descubrió la vacuna fue impresionante. El SIDA lo diagnostican por primera vez en 1981 y es la fecha que no tenemos vacuna para el SIDA, y también es un virus. Entonces, la respuesta de los científicos para encontrar en tan poco tiempo la vacuna ha sido impresionante y eso lo debemos reconocer. Lo debemos estar agradecidos porque obviamente esto ha permitido que no se cobren tantas vidas y ha permitido que sigamos adelante, pero también ha permitido que los niños y algunas pacientes de una forma, yo no lo tengo muy claro, pero a los niños apenas los van a empezar a vacunar en una política nacional que nunca entendí. Nunca. Apenas van a empezar a vacunar. Solamente estaban vacunando a aquellos que se amparaban. Eso es triste. Es una tristeza para nuestra sociedad. Bueno, entonces, y también es triste que en un dejo de irresponsabilidad, mucha gente no se quiso vacunar. ¿Por qué? No lo entiendo. No se entiende por qué no se quieren vacunar. Y lo mismo nos pasa con otro tipo de vacunas, ¿no? Por ejemplo, la influenza, que ya sabemos que se debe aplicar una vez al año, hay mucha gente que no se quiere vacunar. Entonces, seguramente el coronavirus va a ser un virus que ya se va a quedar para siempre en nuestra vida, en el que ya vamos a estar viviendo. Y que obviamente los programas de vacunación pues van a tener que llevarse de manera anual como lo estamos haciendo ahora ya con la influenza. También seguramente eso va a pasar también con el coronavirus. En las escuelas ya hablaron de muchos programas y muchas actividades que se pueden llevar a cabo. No fui yo,
Entonces, en las escuelas, como en la Universidad de la Salud, donde tenemos puras licenciaturas relacionadas con la salud, medicina, enfermería, psicología, gerontología y fisioterapia. Y próximamente ya vamos a abrir también nutrición en el próximo ciclo escolar. Pero bueno, es un fenómeno muy difícil. A mí, como calidad de doctor, ginecólogo, ya les platicaron que soy ginecólogo. Si yo tuviera un hijo que durante 2 años estaba estudiando medicina y que tuvo que estar encerrado en su casa sin tener contacto con ningún paciente, yo personalmente lo hubiera sacado y lo hubiera puesto a estudiar idiomas. La medicina a través de la computadora no se aprende, es contacto con la gente. Y cualquiera de las que les dije, de las 5 licenciaturas que tenemos, estar en contacto constante, aprendiendo, interrogando, explorando, porque todavía no hay computadoras que nos receten y que nos digan, a ver, abre la boca para que te diga qué tiene. Todavía no hay eso. Entonces tenemos que estar, fue un fenómeno difícil, y a pesar de eso, en la universidad fuimos afortunados porque tuvimos una deserción muy baja, menor del 5%. Muy baja, y tenemos una matrícula cercana a los 900 alumnos. Entonces, nos fue bien, dentro de todo nos fue bien, porque fue un proceso en el que sí lo debo reconocer, y como pasó con la gran mayoría, los docentes se tuvieron que adaptar a esto, los alumnos se tuvieron que adaptar a esto. Y es una de las grandes diferencias en las cuales la educación toda de manera virtual, si no se tiene el medio adecuado, por ejemplo, en las zonas rurales no llega el internet como debe llegar. No tienen los equipos para poder captar las señales y recibir todo el conocimiento como es en una sola, en una ciudad. Es la verdad. Y aún dentro de la ciudad hay familias que no tienen la capacidad para tener un aparato de computadora. O sea, esas son las cosas que se van a representar un reto y que el día de mañana se van a tener que poner directrices muy claras ver con estos tipos de modelos híbridos, que yo sí se los digo, en cuestiones de salud va a ser muy difícil que los manejemos así. Nosotros debemos estar pegaditos con los pacientes, como ya se los mencioné. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Pues buscamos muchos cursos que estamos haciendo intersemestrales para que adquieran esa práctica que no fue posible que recibieran los muchachos. Estamos dando cursos de terapia intensiva, es un tratamiento de terapia intensiva para que emparejemos todo el conocimiento que se quedó pendiente precisamente por este proceso social que vivimos. Ya terminé, ya me corrieron. Gracias. Agradezco al doctor Enrique Gómez por sus comentarios y pedimos al doctor Julio Antonio López Ortega, por favor, también intervenir. Muchas gracias, buenos días. Digo, disculpe, se escucha la voz, pero me estoy recuperando de una severa inflamación de las cuerdas vocales. Bien, yo creo un poquito parafraseando analógicamente a Dickens, como dijo el compañero, no sabemos qué es lo que tenemos. O sea, somos muy poco como seres humanos. Entonces, el tema son los retos y desafíos de pospandemia, pero después de la tercera ola, no se acaba esto. La tercera ola que ya está pasando. Puede venir una cuarta, se ha dicho que viene una cuarta, ¿no? Entonces yo quiero platicar ahorita en cuanto a retos, hay muchos retos. Pero uno de los mayores retos que nosotros vimos es la situación emocional de los alumnos de nivel superior, formal y superior también. Con base a eso, de septiembre a diciembre de 2021, llevamos un programa en el que trabajamos con 61 alumnos de una normal de Yucatán, de Santo Yucatán, y vimos que de los 61 alumnos, 48 no sabían introspeccionar, no sabían llevar a cabo un trabajo colaborativo, no sabían autorregular, pero ya son de séptimo semestre, bueno, estaban en sexto, estaban en séptimo, ya deberían saber. Pero después de la pandemia, ¿quién está bien? Nadie. Entonces, empezamos a crear grupos de estudio, de apoyo
entre ellos mismos. Ellos empezaron en septiembre a ir a clase presencial. Mitad de un grupo, una semana, mitad otra semana. Y pudimos ver que con estas acciones que llevamos a cabo, muchos de ellos, muchas de ellas, fueron cambiando sus comportamientos que les había dejado la pandemia. Pero, porque nos tocó ver muchachos que de pronto sentados y se ponían a gritar. ¿Por qué? Porque mucha gente perdió papás, perdió tíos, perdió amigos, etcétera, ¿no? Entonces, empezamos a hacer grupos de apoyo, entre ellos de A5, de A6, y eran virtuales al principio, porque teníamos clase una semana presencial, con la otra mitad lo teníamos en forma híbrida. Espero que esté bien porque estábamos, o sea, el comentario porque estábamos, nosotros con ellos, trabajaban ellos, hacíamos híbrida porque trabajamos con el grupo presencial y nos veían los del otro, ¿no? Y así cada semana. El caso es de que, pues teníamos que hacer el primer mes de septiembre, el trabajo que hicimos con esos grupos fue virtual. No funciona así para que puedas, como bien decía el doctor, de que alguna problemática que tienes que palparlo, tienes que sentir, es muy difícil. Sin embargo, empezamos ahí primero, pues de A15, pedimos permiso a dirección, teníamos 3 horas, por ejemplo, con ellos, y 1 hora nos dedicamos a hacer ese trabajo. Al final de cuentas, les quiero comentar que hay muchos retos, muchos desafíos para después de esta, o sea, pospandemia de la tercera ola, pero lo más importante que vimos nosotros es la situación emocional. Si hay alumnos o personas afectadas emocionalmente, difícilmente vamos a tener un buen rendimiento. Difícilmente vamos a poder lograr incidir positivamente en los demás. Les digo, habían alumnos con nosotros que en un momento dado se estresaban, se alteraban, gritaban, o era 1,5 metros de distancia, no querían estar 1,5 metros de distancia, tuvieron que regresar por obligación. Quien estaba 2, 3 metros. Y muchos de nosotros como docentes, lo que hicimos, lo que hacíamos, oye, estás muy lejos, guarda 1,5 metros. No lo podías obligar. Y había otros alumnos, como muchachos que son, ¿verdad? Que ni guardaban el 1,5 metros, ni siquiera el metro. Pues había que estar, era una lucha entre nosotros para que guarda tu distancia, ni muy lejos, ni muy cerca, etcétera, etcétera. Las medidas de seguridad, etcétera, ¿no? Por fortuna, en que empezamos a hacer esos grupos de estudio ya un poco más presencial, grupos de trabajo. Decían ellos equipos de trabajo. Hacíamos grupos de trabajo, de apoyo. Empezamos a ver un cambio en ellos. Empezaron a comprender, son muchachos desde 19 hasta 23 años. Empezaron a comprender que lo que se estaba haciendo y lo que estaban ellos haciendo era para mejorar su situación emocional de cada uno. Empezaron a ver cambios porque empezó a haber más confianza para platicar entre ellos, para en un grupo decir, yo tuve este problema, esto me pasó, esto me ocasionó, y estoy aceptando que tengo este problema. Porque si no aceptamos que emocionalmente que tenemos un problema de actitud por cualquier situación, en este caso fue por el COVID, pues ahí estamos mal. Nos estamos engañando y no vamos a poder atacar nuestra problemática que tenemos porque no lo estamos tomando en cuenta como es. Les quiero comentar que afortunadamente, esto fue un trabajo de investigación, empezamos como algo de que con los muchachos, a ver qué onda, a ver qué hacemos. Lo convertimos a partir de los 15 días de septiembre en trabajo de investigación documentado. Lo presentamos hace 1,5 meses en la facultad en la Universidad de Yucatán, en un congreso que hicieron. Y entonces, bien presentado con número de alumnos, con actividades, con actitudes, con diapositivas. Mucha gente al ver esto dice, esto muchos lo hicimos o lo tratamos de hacer. Sin saber que, o sea, que sin estar dirigido sistemáticamente, muchos trataron de hacer esas actividades porque no solo el alumno, hasta el maestro, estábamos mal en muchas cosas, ¿no? Eso nos dio a nosotros un gusto de presentarlo porque
61 alumnos tenían esos problemas, era nuestra máxima muestra. 38 al finalizar diciembre estaban bien porque aceptaron lo que tenían, lo que tuvieron y pusieron manos a la obra. De esos más, otros 10 alumnos, 5 alumnos continuaron con problemas, pero problemas asociados con lo que pasa en la misma casa, en la población, en la colonia, a veces con el maestro, a veces nosotros tenemos un problema y lo volcamos con ellos. A veces problemas de pareja, de novios, de esposos. Hay alumnos que ya son matrimonios a los 21 años y siguen estudiando. Entonces, vimos eso, cuando vimos ese bajón de 5 personas que no daban ni para adelante, ni para atrás, ni para nada. Caramba, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos? Canalizamos. Canalizamos con especialistas en diversos trastornos y problemas. Ya no lo hicimos nosotros con las herramientas que teníamos. Tenemos un departamento de psicología. Y empezamos a canalizar porque había gente que tenía problemas y descubrimos que había problemas que tenían problemas de drogadicción. 2 muchachos. Leve, pero lo tenían. Y por la pandemia se descubrió esto. O sea, porque hicimos lo que hicimos. Había muchachos que tenían problemas de alcoholismo, un matrimonio, otros más. Y lo vimos, se les canalizó. Estamos en el proceso ahorita con esas gentes que están canalizadas para ese trabajo, pero al menos 38 personas de 61 lograron avanzar, están trabajando de alguna forma normal, o sea, están estudiando de alguna forma normal, se deben de graduar ahora en julio y vemos que están avanzando. Es todo, gracias. Gracias. Recapitulando, el doctor David Mendoza señala que hemos aprendido muy poco, que la educación aún se encuentra alineada, que el paradigma se encuentra en crisis, tal como lo señala Tomás Kuhn, que hay herramientas digitales que debemos utilizar para cambiar estos paradigmas y que debemos de actualizar los contenidos que se enseñan en las instituciones educativas. Es importante la docencia, la difusión de la cultura y la investigación. Planteó 5 puntos en los que aborda algunos de estos temas, yo anoté 8, de los cuales, bueno, el primero es la adaptabilidad de programas educativos, la movilidad y el cambio, la capacidad de movilidad y el cambio. Tercero, la escuela está matando la creatividad. Cuarto, es importante la difusión de las soft skills. El 5 es el emprendurismo. 6, la adaptabilidad al cambio. 7, capacitar más a los docentes. 8, falta de investigación por parte de docentes universitarios. Por su parte, el doctor Enrique Gómez Bravo señala que la pandemia no se ha acabado aún, que estamos iniciando y apenas vamos a visualizar los efectos económicos que está acarreando el COVID-19, que sin embargo hay una alta capacidad de adaptación del ser humano, pero que se requieren carreras que deban ser adaptables a los sistemas virtuales, ¿no? Y que hay algunas de ellas que no lo son, como es el caso de la medicina. Y finalmente señala que alumnos y docentes, si bien pueden adaptarse, pero existen desigualdades sociales para el acceso a las tecnologías virtuales. Y finalmente el doctor Julio Antonio señala, bueno, que inicialmente que coincide en reconocer esta dualidad actual en la que nos encontramos sobre los retos y los desafíos ante la pandemia, que la tercera ola no acaba, pero ya estamos quizás entrando a la cuarta ola, que hay personas que fueron afectadas socialmente y nos muestra un caso de análisis en el que participaron, donde, bueno, se trabajó con grupos de apoyo para entender claramente la problemática del COVID-19, que fue importante entender cómo afectaba a distintos sectores sociales esta problemática del COVID, y una vez teniendo el entendimiento de la afectación, pues canalizarlos con especialistas del tema, aunque también se encontró con que existían otros problemas inmersos como es la drogadicción y el alcoholismo. Tenemos todavía 20 minutos más, entonces vuelvo a ceder la palabra
para sus comentarios finales, hasta por 5 minutos, si les parece, y cerramos esta mesa. Adelante con el orden que hemos establecido. Doctor David Mendoza Armas, hasta por 5 minutos. Sí, bueno, ok, bueno, sí, no, todavía falta del cuarto. No, miren, yo quería destacar, bueno, lo que pasa es que estos 5 puntos se pueden desprender muchas ideas, por supuesto. Fue complejo integrarlas en 5 grandes ideas, pero yo estoy de acuerdo con el doctor Huacús. Realmente, vean, en lo de docentes capacitados, llama mucho la atención, hace un momento que lo escuchaba al doctor Julio. En efecto, son como áreas muy focalizadas, ¿no? El área de la medicina, el área de la cultura física, el deporte. Déjeme decirle que yo practiqué 23 años taekwondo y hace todavía en la pandemia nos tocó todavía echar patadas, precisamente, y fue muy complejo enseñarle a los niños. Digo, ya no lo hago tan activamente, pero todavía por ahí de vez en cuando vamos a echar patada. Y en este caso, la experiencia del docente es muy importante. ¿Por qué quiero destacar la experiencia del docente? Porque la formación profesional que nosotros tenemos, afecta de manera sustancial. Es decir, no me imagino un abogado, que es la acción que hace el licenciado en Derecho, por lo menos en México. Es decir, si nunca te has parado ante un tribunal, un jurado, pues difícilmente vas a poder enseñar o vas a tener la experiencia de lo que es serlo, abogado, por abogar por una persona. Es como perdón que haga esta analogía, en el caso del deporte, pues, si yo quiero aprender taekwondo a través de videos, pues nunca voy a saber cómo meter la cadera, nunca voy a saber cómo poner o pisar, cómo apuntar los dedos, cómo girar los hombros, cómo empuñar. Por ejemplo, mucha gente empuña de esta manera y se quiebra los dedos, por supuesto. Entonces, hay una técnica que tienes que hacerla de manera específica. Es decir, todo tiene su proceso. Entonces, pero si yo no tengo esa experiencia como profesor, difícilmente lo voy a hacer. ¿Qué pasa en el área de la medicina? Pues un ginecólogo, ¿no? Si nunca ha hecho una auscultación en lo que es la parte íntima de las damas, pues jamás va a saber cómo está la composición. Es decir, debemos de tener esa experiencia y entonces esa nos matiza como profesionales. Por eso hay instituciones de educación superior que lo que hacen es contratan profesionales que tengan expertise, no profesores que van saliendo o profesionistas que van viendo a ver dónde nos ubicamos para sacar para la chuleta, dicen los taxistas, por lo menos en México. Entonces, eso es una de las situaciones que quería cerrar en cuanto al punto 4. Entonces, necesitamos una capacitación más acorde y me quedé también un poco limitado por las herramientas digitales. Ya aquí los tengo, por ejemplo, está Spicy Notes, Pictochart, Maze, está en este caso Pixon, Xmind, Powtoon. Es decir, todas son aplicaciones gratuitas. Entonces, ¿por qué en línea o los programas que trabajamos virtuales siempre seguimos pidiendo lo mismo? Vean cómo está la reproducción. El mismo esquema en la presencial se hace en la educación virtual. Pedimos lo mismo y lo mismo y lo mismo y entonces nuestros sujetos nunca despegan y evolucionan. Y es una gran reflexión para los sistemas educativos que trabajamos. Luego, el último, el quinto, ahora sí, doctor, rector, las comunidades de aprendizaje. De hecho, en lo que es la proyección de los objetivos del 2030, en efecto, esta proyección necesitamos valorar las desconexiones y las desvinculaciones, el sesgo y la poca inserción que tenemos en las universidades. Las universidades, de entrada, entra muy poca gente a estudiar o a hacer estudios universitarios. Nosotros en la Universidad Virtual de Michoacán hemos apostado mucho a la educación inclusiva. De hecho, en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán lanzamos una universidad paralela que le llamamos Universidad Incluyente. Y esta universidad incluyente pensamos en gentes con problemas de sordera, débiles visuales o ciegos completamente y personas que tienen discapacidad concreta de movilidad de las piernas. Existen 3,000, espero no equivocarme, existen supuestamente 3,000 discapacidades consideradas, pero las engloban en 5 grandes. Pero ese no es el punto. El asunto está en que a la gente con discapacidad no le damos la oportunidad. Casi el 16% de la población, por lo menos en México, tiene algún tipo de discapacidad y va a tener
con la edad, vamos a tener más discapacidad. Es decir, cada vez la tasa de natalidad está disminuyendo, la de mortalidad está aumentando y por supuesto vamos a llegar a viejos, los que lleguen o lleguemos, para darles educación de ese tipo. Entonces, en la universidad virtual estamos trabajando muy fuerte en este aspecto. Y quiero comentarles sobre, ¿voy bien en tiempo, doctor? Ok, ya casi me los aviento. Una situación importante es que también cuando egresan, los futuros profesionistas se quedan a merced de la oferta y demanda que hay en el mercado laboral. Pero esa oferta y demanda es voraz y los deja fuera. Si no traen, como decimos vulgarmente en el barrio, con qué jugar las canicas, difícilmente las habilidades duras, las habilidades suaves, les van a alcanzar. Necesitamos darles muchas habilidades de sujetos del siglo XXI. No ocupan habilidades con todo el respeto del siglo XIX, mucho menos de las del XX. Tenemos que pensar en un sujeto totalmente diferente y entonces es el reto de la universidad. Gracias. Adelante, doctor Enrique Gómez, hasta por 5 minutos. Gracias. A ver, ya después de todas las reflexiones que me atreví a hacer en voz alta con ustedes, hay una que también debemos ser muy puntual, que afecta mucho el proceso educativo. La gran mayoría de los estudiantes durante todo este tiempo incrementó sus promedios de una manera impresionante. La aplicación de exámenes a través de la computadora en la casa se prestó para que todos, ni siquiera los que no tenían beca, puedan acceder a beca, porque levantaron sus promedios muchos puntos. Podían hacer muchas cosas con los libros o con la información que tenían, o copiar con el compañero. Ahora, era muy fácil. Ese es un proceso que son de los que es nuestra obligación cuidar y buscarle candados para que esto opere de una manera más adecuada, porque al final del día lo único que sucede es que se quedan con lagunas de conocimiento. Hay lagunas de conocimiento que nunca van a poder rellenar y que también para eso se ha prestado todo este proceso por el que estuvimos atravesando. Yo sí creo que estamos a muy poco tiempo. Obviamente va a depender del concurso de todos para que podamos controlar ya los efectos físicos. Vamos a quedar pendientes con los psicológicos y mentales. Creo que sí estamos cerca ya de controlar esta última ola del coronavirus. Y dependerá de nosotros el comportamiento que tenga posterior para con la salud de todos que queremos y que nos quieren. Entonces, es la última reflexión que quería hacerles, porque ya todo lo demás ya se los comenté, ya se los dije, que son las ciencias de la salud, las carreras relacionadas con la salud. Entonces, muchas gracias, de verdad, otra vez muchas gracias, señor rector, por la invitación. Gracias, doctor Enrique Gómez, por los comentarios de cierre. Adelante, doctor Julio Antonio López. Sí, bueno. Pues bien, para cerrar también me faltó un detalle que aprovecho a comentar. Y eso se ve en todos lados ahorita, las secuelas. Gente que le dio COVID, muchas secuelas, y puedo hablar en forma particular de eso. Se comenta, pero no le damos mucha importancia. Pensamos, va a pasar, se pasa. De pronto me duele acá, pasa. Hay que acudir al médico. Son muchas cuestiones. A nivel ligamentos, mucha gente tiene problemas, chicos, jóvenes y grandes. Entonces, lo importante acá en cuanto a los retos también es de que nosotros mismos, como docentes, profesores, seamos el ejemplo a seguir en cuanto a las actitudes que debemos tener para con esto. Atenderme, cuidarme, tomar las medidas necesarias para que no se propague más. Y sí, como dice el doctor, también confío que se debe pasar, aún con la cuarta ola y quedar como en forma común, de que cada año hay una vacuna, ¿no? Pero lo más importante y el reto más importante tal vez termino con eso, de que
seamos ejemplo de lo que debemos hacer para cuidarnos y para que no continúe este flagelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces tenemos unos minutos para ver si en el público, tanto virtual que está siguiendo esta sesión como presencial, tiene alguna pregunta. Nos pregunta María Elena Zavala, dice, señor David Mendoza, considera que no hemos aprendido durante la pandemia. ¿Cuáles son las acciones que desde su punto de vista deberíamos implementar? No sé si podemos pasar a alguna otra también. ¿Las juntando? Para el doctor Enrique Gómez, ¿no considera que el alza de los promedios de los estudiantes en modalidad en línea se deba a que los docentes tuvieron que considerar muchos más aspectos a evaluar para promediar? Es decir, debió considerar asistencia, puntualidad, responsabilidad, tiempos de entrega, etc. ¿Otra más? Vemos unas 3, pasamos al público presencial. Y si el público aquí presente tuviera también alguna pregunta, adelante. Sí, un comentario. Bueno, mi nombre es Dorges Heredia Aguilarte, provengo de Cuba, de la Universidad de Guantánamo, soy doctor en Ciencias de la Cultura Física y el Deporte. Acá, co-compañero del doctor, que representa una importante red que hemos podido investigar y que tiene un gran impacto. Bueno, con el permiso, voy a alejarme un poquito. Pienso que en materia de investigación educativa, queda mucho en función de estar a tono con estas nuevas exigencias, con estas nuevas demandas que magistralmente han expuesto los especialistas, los doctores aquí en su exposición. Desde el punto de vista, desde la experiencia cubana y que se fundamenta en los principios, que ante todo busca la formación de un individuo que sea transformador, debemos hacer cambios que impliquen una mayor actividad investigativa por parte de nuestros estudiantes, tanto en el pregrado como en el posgrado. Hoy vemos una serie de lagunas en Latinoamérica, en México, en Cuba también se ha expresado en la necesidad de formar individuos, especialistas, profesionistas o profesionales con una capacidad de transformación, con una capacidad de investigación, de creación constante. Se halla la necesidad en este caso desde los currículos hacer los cambios pertinentes. ¿Por qué esperar dar la materia de metodología de la investigación en un tercero o un cuarto año de la carrera cuando podemos empezar desde el primer semestre a crear las habilidades? Y entonces muchas cuestiones desde la redacción científica, desde la aplicación de métodos empíricos los más elementales, como la entrevista, la encuesta, la observación, es clave que nuestros estudiantes los puedan proyectar. De ahí la necesidad que nuestras universidades se proyecten a la formación de un individuo, de un profesionista transformador. De ahí también la necesidad de que estemos en función de crear proyectos de investigación, desarrollo e innovación, donde no solamente basta con crear un nuevo conocimiento, sino que aplique un nuevo conocimiento. De ahí la necesidad también de que se abra la posibilidad de una práctica laboral investigativa en cada uno de los semestres. Por ejemplo, vemos una institución, acá la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, como desde el punto de vista pedagógico tiene una incidencia, es una red educativa de primaria, secundaria, preuniversitario. Ahí están nuestros laboratorios. Porque ese doctor que se forma en investigación y docencia no brinda sus servicios desde el punto de vista a través de proyectos de investigación más desarrollo, no realiza su práctica, o aquellos que están pasando la licenciatura, brinda su práctica laboral investigativa, aquellos que se están formando en la actividad física? Yo recuerdo que desde mi experiencia como estudiante pasé por cada uno de los semestres de los años en mi formación como licenciado en Cultura Física y Deporte por una práctica laboral investigativa en la enseñanza primaria, en la secundaria, en la preuniversitaria, incluso brindaba también el servicio como alumno ayudante
O sea, en una materia donde aquellos alumnos talentos que podamos tener también presten atención a estos elementos. Y por último, referirme a la necesidad de nuestros maestrantes, por parte de nuestros doctorantes, incluso aquellos estudiantes de licenciatura que pueden culminar también sus estudios, no solamente quizás por una buena trayectoria, pero no basta usted tener un buen índice académico, usted tiene que tener habilidades de redacción científica, usted tiene que tener habilidades de aplicación del método científico, y de ahí la necesidad de que nuestros estudiantes puedan hacer su culminación de estudios, quizás a lo mejor no con una tesis, pero sí con la publicación de un artículo científico, ya sea un artículo teórico, un artículo de revisión, un artículo original, y acompañado con sus tutores, con sus directores, con sus asesores de tesis, como parte, ¿no?, de esa formación integral que nosotros debemos revisar y que debemos perfeccionar en el contexto de la educación latinoamericana, en función de estar a tono con los principales avances de la ciencia, la tecnología, para formar esos individuos de bien y transformadores que necesita Latinoamérica y que necesita en este caso la patria mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedo entonces la palabra a los panelistas para que respondan lo que han planteado. Adelante, doctor. Sí, David. bueno, en este caso, no recuerdo exactamente cómo estaba la pregunta, pero hacía alusión en relación a lo que podíamos proponer, ¿no? No más recuerdo. En realidad necesitamos pensar en sujetos que se sustenten, por ejemplo, en México en el artículo 3º constitucional, es decir, nos habla de sujetos críticos, analíticos, reflexivos, y realmente el sistema educativo nacional no lo está realizando. Vivimos en un esquema donde el sujeto realmente se le dice lo que tiene que hacer de manera alineada, por eso he estado insistiendo en esto. Es decir, tampoco lo podemos dejar en libertad, claro está, están sujetos en crecimiento, eso me queda muy claro. Pero los sujetos del siglo XXI no podemos, insisto, seguir enseñándole de manera enciclopédica. El proceso de enseñanza enciclopédica pues ya pasó y debemos de estar conscientes que los sujetos del siglo XXI son sujetos que tienen una serie de demandas diferentes con las que nosotros fuimos formados. Mientras no comprendamos esto, por eso digo que la pandemia no nos dejó, por lo menos en el aspecto de la educación superior, yo sí quiero aclarar, quiero poner el límite ahí, porque realmente los modelos de enseñanza híbridos fueron hasta mal hechos. Las escuelas metieron clases con Teams y con una serie de programas, Hangout, y fueron improvisando, fueron improvisaciones mal hechas, por supuesto. Algunas tuvieron la habilidad de poner en sus canastas de enseñanza, pues una serie de herramientas diferentes, capacitaron al personal. Otras no, les dijeron, pues hazle como quieras. En efecto, se dio mucho, decía el rector de UNSAN, en el caso, mucho el copiar y pegar. Se subieron promedios, en efecto. U otros pensaban que era una tarea diaria, pero no la revisaban los asesores o los tutores, los facilitadores. Entonces, se volvió un proceso de cómplice también con el alumno. Los maestros fuimos cómplices en mucho. Por lo menos en el modelo de la universidad virtual, estamos tratando de pensar en el sujeto del siglo XXI. Y como tal, estamos adecuando los contenidos a la necesidad del sujeto, no que el sujeto se adapte a nosotros. Nosotros nos adaptamos a las necesidades del sujeto. Por eso reflexiono mucho en función de cuáles son las habilidades suaves y, por qué no, también duras, y las competencias, que de hecho en Europa las han ido abandonando poco a poco. Entonces necesitamos tener un esquema diferente. La educación superior, insisto, por lo menos en la educación superior, las escuelas, las universidades no aprendieron mucho la lección. Gracias. Yes. Básicamente ya tocó el tema, ahorita que hablaste, ya tocaste el tema de lo que me estaban preguntando. Sí existió una complicidad, nos queda claro a todos, una complicidad entre los alumnos, los maestros, entre los compañeros, se hicieron más cómplices que nadie, los mismos compañeros. Entonces, ya lo contestamos, entonces sí, es parte del por qué subieron tanto los promedios. Es parte de, se convirtió en algún momento en un círculo macabro, no fue un círculo virtuoso. Hubo momentos en que fue un círculo macabro y que poco a poco se fue restaurando, poco a poco se fue perfilando de una mejor manera para que obviamente todo este proceso de la educación, pues poco a poco fuéramos saliendo adelante. Ya no hay nada más que agregar. Muchísimas gracias. ¿Algo más que agregar?
Sí, bueno, 2. Eso le comentaba el doctor con justa razón. Estábamos, mi esposa y yo, durante la pandemia, tenemos un hijo de 12, otro de 8. Muchas veces ayudamos a su tarea, muchas veces. Lo ayudamos, no se lo hicimos. Y así pasó con mucha gente. Eso causó que haya elevación de promedios. Pero fíjense de esto, lo bueno, en lo particular lo puedo comentar. Ahora que ya está en presencial, en el caso de uno de mis hijos, su promedio bajó, pero bajó 1 décima. Si hace ese análisis, es magnífico. Malo sería que sacaban 9, 10, tenga 6, 5. De 8, 9, 10, bajó a 9, 8. En el caso particular, es lo que puedo yo afirmar. Porque tengo compañeros que les he dicho, oye, ¿y tú nunca? No, jamás, yo jamás, no. Excelente alumno. Es correcto, está bien. Vamos a discutir algo que, ¿para qué? Cierto lo que dice el doctor. Pero fue parte de esto que se hizo. También pudiera decir que, como decía el compañero doctor también, que estuvo mal planeado como se estuvo dando en línea y demás, ¿no? Yo creo que de alguna forma, y no estoy defendiendo a nadie, los mismos responsables de hacer estas clases en línea, les cayó el sopetón, ¿eh? Tuvieron que buscar qué hacer. Lo importante será prepararse para que no venimos otra vez. Y si pasa algo parecido ahorita, no lo pensé. Y hay que pensar qué hacer con lo que viene más adelante. Es lo que pudiera opinar. Muchísimas gracias. Con eso cerramos esta mesa. Desde luego que, como lo señaló Gramsci y lo confirmó después Althusser, la educación también es un instrumento ideológico de control. Por lo tanto, hay que romper con la hegemonía del pensamiento único, y contra el pensamiento único, nos dice Ignacio Ramón, está el pensamiento crítico. Muchas gracias a todos, les agradezco mucho y pido un aplauso para los... Gracias. La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, UNICEPES, la Red de Educación, Ciencias Sociales, Ambientales, Tecnología e Innovación, REXATI, la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, AUNAR, la Universidad Virtual de Michoacán, UNIVIM, la Universidad de la Salud del Estado de México, UNSA, y la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva, FIEPS, agradecen su asistencia al segundo conversatorio, lecciones aprendidas y acciones a implementar en la educación superior. Muchísimas gracias.